En el día de hoy vamos a mencionar algunos conceptos básicos que podemos ver en la emergencia, sobre todo en algunos pacientes cuando llegan al área de trauma, a los departamentos de cirugía. En esta ocasión nos vamos a referir al neumotórax. Atención. Como ustedes saben, el neumotórax es la presencia de aire dentro de la cavidad pleural. Este aire puede ser ocasionado de varias formas. En algunas ocasiones el paciente va a llegar con una herida abierta, una herida arma blanca, es decir, ocasionada por un cuchillo, un estilete, un puñal, etc. Esas heridas, al abrir la piel, traspasar los músculos intercostales y otras estructuras, lesiona la pleura. Lesiona la pleura parietal, esa que está adherida internamente a la pared del tórax. Al lesionar la pleura parietal, penetra el espacio pleural. Inmediatamente va a haber una entrada de aire a este espacio, el aire que procede del exterior. Y ese aire puede comprimir a tal grado el pulmón, los elementos dentro del tórax, que va a existir un colapso pulmonar y en algunas ocasiones los elementos del mediastino van a desviarse hacia la izquierda o hacia el lado contrario de la lesión. En este caso, si hay un neumotórax derecho, los elementos del mediastino se desviarán a la izquierda. Pero si el neumotórax es del lado izquierdo, los elementos se desviarán hacia el lado derecho. Todo esto sucede por un aumento de la presión intracavitaria, la presión que va a existir dentro de la cavidad pleural. Estos pacientes van a llegar con un estado de ansiedad extrema, producto de la falta de oxigenación, hipoxia tisular. Van a llegar con los labios, las uñas, las conjuntivas. Todo va a estar cianótico. De ahí esa coloración amoratada que podemos observar en los labios, en las bases unguiales. El paciente no va a tolerar el decúbito supino. Es un paciente que va a estar sentado, ansioso, se para, hasta que no le resolvemos el problema. En estos pacientes no podemos perder tiempo. Las heridas, al igual que en cualquier paciente con trauma torácico, cualquier herida que llegue abierta debe ser cerrada inmediatamente para evitar que ese aire siga entrando a la cavidad pleural y el paciente sienta esa sensación de desmayo, que se le va la vida por la falta de oxigenación. Entonces, estos pacientes hay que realizarle una pleurostomía mínima que puede ser baja o alta dependiendo del caso. En casos de neumotórax, atención, para un procedimiento rápido, hacemos la pleurostomía mínima alta, en lo que se investiga los otros componentes a través de historial clínico y algunos estudios de imágenes, pero ya el paciente va a agradecer que nosotros le hayamos salvado la vida simplemente realizándole una pleurostomía mínima alta, la cual tiene varias formas de realizarse. Tradicionalmente, siempre hemos realizado las pleurostomías mínimas altas en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular, pero ya actualmente la podemos realizar en el cuarto, quinto, hasta sexto espacio con línea axilar media o línea axilar anterior. Se ha demostrado que el aire como quiera va a salir a través de estos espacios y podemos usar un catéter simple, un pequeño catéter que pueda facilitar el drenaje de ese aire que es necesario en ese momento para descomprimir la caja torácica. Es importante que nosotros conozcamos algunas de las técnicas también de colocación de la pleurostomía mínima baja, la cual en nuestro medio es la responsable de resolver la mayoría de los traumas torácicos.
La pleurostomía mínima baja es un procedimiento que puede resolver no solamente un neumotórax, sino también el hemoneumotórax, porque la mayoría de estos pacientes se acompañan también de un hemotórax. Entonces, ¿cómo debemos de realizar esta pleurostomía mínima baja o tubo de pecho? Este procedimiento realmente lo más usual es que lo realicemos en el quinto espacio intercostal con línea axilar media. No significa que no se pueda realizar en el sexto, en el cuarto espacio intercostal con línea axilar anterior y posterior. Pero lo más usual es la línea axilar media a nivel del quinto espacio, porque nos facilita y nos brinda un menor margen de error. Es imprescindible que el tubo de pecho sea colocado siguiendo las técnicas para evitar algunas complicaciones. Estos tubos de pecho vienen predeterminados, pero cuando estamos en ambientes hospitalarios donde carecemos de algunos recursos, podemos hasta improvisar esos tubos de pecho, introduciendo con una pinza fuerte en el espacio intercostal indicado el tubo estéril que va a penetrar a la cavidad pleural y que va a ser sellado a otro tubo que va a caer en un recipiente con agua estéril en el suelo. Estos tubos van a tener que estar siempre colocados de manera idónea y nunca debe elevarse el recipiente que los contiene en el suelo por encima del nivel del tórax, ya que este líquido puede ser succionado hacia la cavidad torácica y lo que queremos es drenar. En casos de neumotórax vamos a observar burbujas de aire que van a penetrar al interior del frasco que contiene el tubo de pecho. Estas burbujas de aire van a representar el aire que el paciente está expeliendo hacia la atmósfera y va a representar también esas burbujas la eliminación del CO2 a través del frasco, el cual también va a tener un pequeño orificio para esa eliminación del CO2. Es decir, estos pacientes van a agradecer el procedimiento realizado porque inmediatamente se les realiza, sienten una tremenda mejoría del cuadro. Es importante que ustedes sepan que en algunos casos de traumatismo torácico que nos permiten realizar estudios de imágenes del lugar, uno de los estudios de elección es la radiografía de tórax, pero no siempre vamos a tener los equipos habilitados en la misma emergencia y no siempre vamos a tener el paciente en condiciones más o menos estables que pueda esperar a que se realice una radiografía de tórax. Por lo tanto, en estos casos, la experiencia del médico es muy importante para tomar cualquier decisión. En trauma torácico hay que tomar en cuenta la inspección, la palpación y sobre todo la auscultación del paciente. Es importante que ustedes sepan que la auscultación es un proceso inminente, ya que recordamos una vez un caso que gracias a Dios hemos auscultado muchos pacientes, sobre todo en nuestros periodos de entrenamiento. Y un paciente una vez nos llegó con una herida paravertebral. Sin embargo, estando la herida en el hemitórax derecho, el paciente tenía un neumotórax en el hemitórax izquierdo. ¿Por qué? Porque la herida contorneó los cuerpos vertebrales, las apófisis espinosas y se fue al otro lado. Y aunque la abertura estaba en un hemitórax, la herida pleural, la lesión pleural había estado en el otro hemitórax. Por lo tanto, a través de la auscultación pudimos discernir directamente
en qué emisoras íbamos a colocar el tubo de pecho. Pero ¿dónde estaba la radiografía en ese momento? Pues para acordarles a ustedes, en ese momento y en ese lugar no había radiografía de tórax disponible. El equipo estaba dañado y era la madrugada. Es decir, que debemos estar preparados para cualquier eventualidad que ponga en peligro la vida del paciente. En el trauma torácico estamos enfatizando el neumotórax en esta ocasión. Recuerden que hay neumotórax simple, neumotórax de un 10% y menos, que muchas veces no van a tener sintomatología los pacientes. En estos pacientes con neumotórax simple, donde el paciente inclusive está asintomático, podemos dejar el paciente en observación. Pero recuerden que estos pacientes todos se ingresan. Cuando decimos en observación, no es que lo van a dejar en observación acostado en una sala de emergencia, no. Estos pacientes se ingresan y por lo menos 24 a 48 horas deben de estar en observación. Porque a veces el paciente puede venir asintomático, usted suturarle la herida en el tórax, hacerle una radiografía control, etc. Pero al cabo de varias horas el paciente puede tornarse ya con una disnea respiratoria progresiva que amerita que nosotros actuemos. Entonces, es bueno aclarar esta condición. Por eso, un trauma torácico, sobre todo con heridas abiertas, heridas penetrantes, nunca deben ser enviados a la casa. Entonces, vamos a recalcar. En esa radiografía de tórax con un neumotórax, atención. ¿Cuáles son los órganos que vamos a ver desviados? Vamos a ver el corazón, los grandes vasos, la tráquea. Todos esos elementos del mediastino van a estar desviados hacia el lado contrario de la lesión. Razón por la cual este paciente va a tener esa gran dificultad respiratoria, va a tener esa disnea progresiva y va a llegar a la asfixia total si no actuamos. Entonces, hay que aprender esto para siempre.